Proposiciones atómicas y moleculares. Dos de las estructuras de control que ya vimos, selección e iteración, ¿sí? Es decir, las estructuras de control, el sí y el mientras, ¿sí? Para su funcionamiento requieren lo que sería la evaluación de una condición. En esas estructuras siempre se evaluaba una condición, ¿no? Y estas condiciones corresponden a lo que en términos de lógica se le conoce como proposición. Una proposición es una expresión de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. O sea, es posible asignarle un valor de verdad, verdadero, ¿sí? O falso, pero no se le puede los dos a la misma vez, ¿sí? Algunos ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, la suma 1 más 4 es 5, ¿no? Y esta proposición, si queremos darle algún valor de verdad, entonces en este caso la proposición es verdadera, ¿sí? Otra proposición, la Pampa es una nación. En este caso, si uno quiere dar un valor de verdad a esta proposición, puede hacerlo y como se ve es falso. Vamos con otra proposición. Por ejemplo, un triángulo es menor que un círculo. En este caso, uno no le puede asignar un valor de verdad, ¿sí? Ya que no se puede comparar lo que sería en tamaño un triángulo y un círculo. Por lo tanto, a esta proposición, como no se le puede dar un valor de verdad, entonces directamente ya se le dice que no es una proposición, ¿sí? Otro, que el color azul vale menos que una sonrisa, ¿sí? Esto tampoco, uno no le puede dar un valor de verdad, por lo tanto no es una proposición. Otro ejemplo, hay una flor en la esquina. Esta será verdadera o falsa, depende de si la flor se encuentra en la esquina, por lo tanto es una proposición. Las proposiciones atómicas y moleculares. En lógica, el término atómico significa algo que no puede ser dividido nuevamente. Por lo tanto, una proposición se considera atómica si no se puede descomponer o dividir en otras proposiciones. Vamos con algunos ejemplos de proposiciones atómicas. La casa es roja. Hoy es lunes. He llegado al final del recorrido. Estoy ubicado a 3 metros de altura. Esas serían proposiciones atómicas. En una expresión, estas proposiciones atómicas se unen, ¿sí?, para formar lo que sería una proposición molecular o compuesta. ¿Cómo se realiza esa unión? Esa unión se realiza a través de conectivos lógicos o términos de enlace. ¿Cuáles son estos conectivos lógicos? Y, o y no. Los conectivos y o se usan para conectar proposiciones atómicas, ¿sí? Y el no es un conectivo que se lo coloca al frente de una proposición atómica. Vamos a ver unos ejemplos. No es cierto que la luna está hecha de queso verde. La vaca está cansada y no dará leche. Hace calor o hay mucha humedad. Hay papel en la bolsa y hay papel en la esquina. Una proposición es atómica si no tiene conectivos lógicos, ¿sí? En caso contrario, entonces se le dice que es una proposición molecular. En este caso, en el primer ejemplo, vemos que tiene un no, ¿sí? Y luego tenemos una proposición, ¿sí? En este caso, el no es el conectivo, ¿sí? En la segunda oración, la vaca está cansada, es una proposición, ¿sí?
no dará leche, o también es una preposición negada porque tiene el no adelante, y estas dos proposiciones están unidas por el conectivo y. Lo mismo con esta oración, ¿sí? Con esta proposición molecular. Tengo una proposición atómica, tengo otra de que hay mucha humedad y de que hace calor, y que ambas proposiciones atómicas están unidas por un conectivo o, ¿sí? Y a su vez, el último ejemplo, hay papel en la bolsa, ¿sí? Nosotros a esto lo habíamos definido como una de las instrucciones en el programa R-Info, y la usábamos siempre como una condición. ¿Por qué? Porque yo le daba el valor de verdad o de falsedad. Por lo tanto, tengo una proposición atómica y la otra proposición atómica sería el papel en la esquina. Las dos proposiciones están conectadas por este conectivo y, ¿sí? Por lo tanto, es una proposición molecular. Entonces decimos que los conectivos son y, o y no, ¿sí? Y ¿cómo lo simbolizamos en R-Info? Y con este símbolo, ¿sí? Desde el teclado por lo general apretando Shift y el 6 puedo escribirlo en R-Info, por ejemplo. La barra, ¿sí? Vertical representaría el conectivo O. Y este símbolo que está en algunos teclados, según la configuración del teclado, pero apretando Alt, la tecla Alt y la tecla donde vean este símbolo, ¿sí? Se utilizarán letras minúsculas para simbolizar lo que sería una proposición atómica. Vamos a ver algunos ejemplos de simbolización. Vamos con esta proposición. Ayer fue un día ventoso, ¿sí? Como yo puedo darle un valor de verdad, ¿sí? Dependiendo de si fue un día ventoso o no, ¿sí? Entonces puedo decir que es una proposición atómica. Por lo tanto, vamos a representar a esta proposición atómica con una letra minúscula, en este caso la P. Vamos con el segundo ejemplo. Ese pájaro vuela muy alto. Como yo puedo asignarle un valor de verdad, sabemos que es una proposición atómica, ¿sí? Por lo tanto, a esta proposición yo la puedo representar, ¿sí? Con la letra minúscula Q. Esta proposición, ¿sí? Que la usamos en el programa de R-Info para decíamos que POS-K, ¿sí? Tomaba siempre valores que van desde el 1 hasta el 100, ¿sí? Es decir, que en la posición en la que está el robot, en la posición, es decir, la calle en la que está el robot, es un valor que queda guardado en POS-K, ¿sí? Bien, entonces la posición de la calle menor a 100, me dice esta proposición. Por lo tanto, a la misma la puedo representar mediante una letra minúscula. ¿Cómo vamos a simbolizar? El proceso consiste en 3 pasos. Primero, se determina cuáles son las proposiciones atómicas, ¿sí? Segundo, se simboliza las proposiciones con letras minúsculas, como lo acabamos de hacer recién. Y tercero, se unen estas proposiciones con los conectivos y, o y no. Vamos con unos ejemplos. Juan es estudiante y es jugador de fútbol. Vamos con la primera proposición. Juan es estudiante, que la representamos con la letra P. Perdón. Y la segunda proposición es el jugador es jugador de fútbol. A esta la puedo representar con la letra minúscula Q. Por lo tanto, si yo a estas dos
proposiciones la quiero unir a través del conectivo y, entonces la simbolización quedaría como P, I, Q, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. No es cierto que pos K es igual a 100. A pos K, ¿sí?, lo representamos con la letra P, ¿sí? Y no es cierto lo representaría con el símbolo de la negación adelante de la proposición, porque de esta manera estoy diciendo que no es cierto, es decir, no es verdadero P, que es lo que me dice la proposición molecular completa. Acá, ¿cómo quedaría la simbolización de esta proposición molecular? Quedaría como P, ¿sí?, I, Q, ¿sí? De esta manera habré simbolizado, ¿sí?, toda la proposición molecular. Entonces, vamos a la presentación donde habíamos quedado. Vamos con otro ejemplo. Hay flor en la esquina y hay papel en la bolsa. O hay papel en la esquina. Entonces, vamos con la primera proposición, hay flor en la esquina. Y a esta le asignamos la letra P. La siguiente proposición será hay papel en la bolsa. Y a esta la nombraremos con la letra Q. Y la tercera proposición atómica que compone nuestra proposición molecular, ¿sí?, sería hay papel en la esquina. Y a esta la representaremos mediante la letra minúscula R. Como ahora tengo que unir las tres proposiciones con los conectivos. Sabemos que los conectivos son I y O. Entonces, primeramente prestemos atención y vemos que estas dos atómicas están separadas por una coma con la tercera atómica, ¿sí? Entonces, primeramente va a ocurrir, ¿sí?, que hay flor en la esquina y hay papel en la bolsa. Cuando esto ocurra, ¿sí?, entonces diremos que ocurren estas dos, ¿sí?, o ocurrirá esta en su defecto, ¿sí? Otra posibilidad es decir que ocurre esto, ¿sí?, y también puede ser que esto no ocurra, ¿sí?, o que ocurra también. Por lo tanto, vamos a simbolizar y quedaría de esta manera. P y Q, ¿sí?, y las voy a cerrar entre paréntesis, ya que esto representaría la coma. Y luego utilizamos el último conectivo, que es el O, para separar la proposición atómica R, ¿sí? Entonces, como se ve, toda esta proposición molecular, ¿sí?, la podemos representar a través de estos conectivos. Vamos con el otro ejemplo. No hay flor en la bolsa, pero hay flor en la esquina. La proposición hay flor en la bolsa, ¿sí?, sería la que tenemos la primera proposición, ¿sí? Vemos que esta está negada, por lo tanto tengo un conectivo. A su vez tengo un coma, ¿sí?, y un pero. Esto, ¿sí?, también me representa un conectivo. Y tenemos la última proposición, hay flor en la esquina, que la representamos con la letra minúscula Q. Para simbolizar, entonces decimos que no P, ¿sí?, porque no hay flor en la bolsa, y, ¿sí?, porque el pero, ¿sí?,
me está diciendo que esto no ocurre, pero esto sí, ¿sí? Entonces decimos que representamos con la I, Q. La palabra pero, ¿sí?, actúa como el conectivo lógico y. Las tablas de verdad. Una tabla de verdad de una proposición molecular, como las que simbolizamos recién, es, como su nombre lo indica, una tabla donde se pueden mostrar todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de las proposiciones atómicas que lo componen. Vamos con la conjunción. Le llamamos conjunción, ¿sí?, al conectivo y. Dadas dos proposiciones cualquiera, P y Q, la proposición molecular P y Q, ¿sí?, representa lo que sería la conjunción de P con Q, ¿sí? Dadas dos proposiciones, ya sea P y Q, si ambas son verdaderas, entonces la conjunción de estas dos proposiciones, ¿sí?, entonces también será verdadera. Por lo tanto, cualquier combinación que yo genere entre P y Q, ¿sí?, en la que no ocurra que los dos son verdaderos al mismo tiempo, entonces el resultado de la proposición molecular se evaluará como falsa. Vamos a representar a esto con una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, ponemos a P en una columna, Q en otra columna, P conjunción Q, o como también le podemos decir P y Q, ¿sí?, la ponemos en la tercera columna. Entonces decimos que P es verdadero y Q es verdadero, ¿sí? Esas dos pueden ocurrir. También sabemos que puede ocurrir el caso en que solo P sea verdadero y Q sea falso. Pero también puede ocurrir en que P sea falso y Q sea verdadero. Y como última opción puede ocurrir que ambas sean falsas, ¿sí? Entonces acá le estamos asignando todo el valor de verdad posible que pueden tomar tanto P como Q. La conjunción me dice que solamente tomará un valor verdadero siempre y cuando las proposiciones atómicas que lo componen sean verdaderas. Entonces solamente será verdadera la conjunción cuando P y Q sean verdaderas, ¿sí? Y va a ser falsa en cualquier otra combinación, ¿sí? Como acá tenemos verdadero o falso, ¿sí?, una es verdadera y la otra es falsa, no cumple con la definición de conjunción, por lo tanto le asignamos valor falso. P falso, Q verdadero, también le asignamos valor falso, y P falso, Q falso, le asignamos también a la conjunción el valor de verdad como falso. Esta tabla en amarillo que pueden ver me está diciendo que también podemos decir que al verdad le damos el número 1 y al falso le vamos a dar el número 0, ¿sí? A esto también podemos decir 1, que es verdad, significa que hay corriente. 0 significa que no hay corriente. También podemos decir que 1 se pulsó o se prendió quizás un LED y 0 se apagó un LED, ¿sí? Por el momento vamos a llamarle 1 a la verdad y 0 a la falsedad, por lo cual la tabla de conjunción transformada quedaría en una tabla de ceros y 1. A P le decimos que es verdadero con un 1, a Q le decimos que es verdadero con un 1, como ambas son verdad, P y Q, es decir, la conjunción de ambas, también entonces será verdadera, por lo tanto 1, ¿sí? Y el resto será 0, ya que es cualquier combinación de valor de verdad. La conjunción de dos proposiciones, entonces, decimos que es cierta
únicamente en el caso de que ambas proposiciones lo sean. En otras palabras, P y Q es verdadero siempre y cuando P sea verdadero y Q sea verdadero. Vamos con algunos ejemplos. 6 es un número par y divisible por 3. Vamos con la primera proposición como P, que es 6 es un número par. La segunda proposición, divisible por 3. 6 es divisible por 3, sería, entonces la proposición sería Q. Vamos a simbolizarla, por lo tanto esto quedaría P, sabemos que es verdadera porque 6 es un número par, ¿sí? Y que Q también es verdadera porque 6 es divisible por 3, ya que 6 dividido 3 es 2, ¿sí? Me resulta una división entera, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que ambas proposiciones son verdaderas y están unidas por la conjunción. La conjunción me dice que toda la estructura, es decir, toda la proposición molecular será verdadera si las dos son verdaderas, ¿sí? Por lo tanto, lo que sería la conjunción de P y Q también será verdadera. Vamos con otro ejemplo. Suponiendo que el robot se encuentra situado en la esquina 1, 1. Entonces, a P le asignamos posición de la calle igual a 1, pos K igual a 1. Y a Q le asignamos pos AB igual a 2, ¿sí? Entonces, P es verdadera, ¿sí? Porque la posición de la calle igual a 1 ocurre, ¿sí? Y Q es falsa, ¿sí? Porque la posición de la avenida acá no es 2, ¿sí? Por lo tanto, decimos que como una es verdadera y la otra es falsa, ¿sí? Entonces, si hacemos la conjunción de avenida y calle, será falsa. P y Q es falsa, ¿sí? Vamos con un ejemplo, con un ejercicio de RInfo. El robot debe depositar, de ser posible, una flor en la esquina 4570, solamente si en la esquina no hay flores. Entonces, ponemos el bloque de programas que sabemos que es estático y empezamos a programar nuestro robot. Sabemos que primeramente tenemos que posicionarlo en la esquina 4570. Entonces, con la instrucción pos 4570, el robot está ubicado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora es depositar una flor, si puede, en esa esquina, ¿sí? Solamente si en esa esquina no hay flores. Por lo tanto, el robot tendrá que verificar primero si en la esquina no hay flores, ¿sí? Y si tiene flores en su bolsa, entonces va a dejar uno. Estas dos cosas tienen que ocurrir. Por lo tanto, decimos que sí, como primer proposición, tengo que decir, si hay flor en la bolsa, primero verifico esto para ver si el robot puede poner una flor en la esquina. Y me dice que el robot va a dejar una flor, ¿sí? Si justo en esa esquina no hay flor. Por lo tanto, lo que hacemos es negar la condición, lo que sería hay flor en la esquina, ¿sí? Como tienen que ocurrir las dos cosas, se tienen que dar para que se pueda cumplir con el enunciado, entonces a las dos proposiciones atómicas las unimos a través del conectivo y. Por lo tanto, diremos que si hay flor en la bolsa y no hay flor en la esquina, entonces depositar una flor. Y eso sería todo para este ejemplo. Vamos con el segundo conectivo, que es la disyunción. La disyunción dada dos proposiciones cualquiera, P y Q,
la proposición molecular P raya Q representa lo que sería la disyunción de P y de la proposición Q. La disyunción utiliza el término de enlace con O, con lo que sería la O, ¿sí? Y basta con que una de las dos proposiciones sea verdadera, ¿sí? Basta con que una sea, es decir, si una es y la otra no, entonces se va a decir que toda la proposición molecular es verdadera, ¿sí? Sería entonces con que una sea verdadera, listo, es suficiente para que toda sea verdadera. Y por supuesto vale que si las dos son verdaderas, el total sería de la disyunción verdadera. Y será falsa, ¿sí? La disyunción será falsa siempre y cuando ambas, ¿sí? Las dos sean falsas. Por lo tanto, la tabla de verdad quedaría, si es verdad P y verdad Q, entonces P o Q es verdadero, porque ambas son verdaderas. Pero me dice que basta con que una sea verdadera. Por lo tanto, si P es verdadera y Q es falsa, P o Q también es verdadera. En caso de que P sea falsa y Q sea verdadera, entonces P o Q también es verdadera. Ahora, me dice la definición que la disyunción, ¿sí?, va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Por lo tanto, cuando P y Q son falsas, P o Q va a ser falsa, ¿sí? Esta tabla es diferente a la de la conjunción que vimos recién. Y utilizando ceros y 1 quedaría 1 o 1, 1. 1 o 0, 1. 0 o 1, 1. 0 o 0, 0. ¿Sí? La disyunción entre dos proposiciones, ¿sí?, es cierta cuando al menos una, ¿sí?, es decir, puede ser una o las dos, ¿sí?, decimos que es cierta, entonces cuando al menos una lo es, ¿sí? Entonces, vamos con los ejemplos. 2 es primo o es impar. Entonces, como primer proposición vamos a decir que 2 es primo. Y como segunda proposición vamos a decir que 2 es impar, ¿sí? Si queremos hacer la disyunción, ¿sí?, que es este conectivo, quedaría como que si P sabemos que es verdadera, pero sabemos que Q es falsa. Por lo tanto, P o Q, ¿sí?, toda esta es verdadera, ya que basta con que una sea verdadera. Y en este caso le habíamos dicho que P era verdadera. O es uno o es el otro, ¿sí? Vamos con otro. Suponiendo que el robot se encuentra situado en la esquina 1, 1. P, vamos a decirle posición de calle igual a 8. Y a Q, posición de avenida igual a 2. Si P sabemos que es falsa, porque la posición de la calle es 1. Y Q sabemos que también es falsa, porque acá la posición de la avenida también es 1. Por lo tanto, P o Q, ¿sí?, sería falso o falso, me va a dar falso. Por lo tanto, como P es falsa y Q es falso, deducimos que P o Q es falso. Vamos con un ejemplo del robot. El robot debe caminar desde la esquina 4570 a la esquina 4574. Solamente en el caso que la esquina 4570 no esté vacía, es decir, la esquina tiene al menos una flor o un papel. Por lo tanto, primeramente nos va a convenir posicionar a nuestro robot en la esquina 4570, ¿sí? Sabemos que a partir de ahí tiene que aumentar, ¿sí?, su movimiento, ¿sí?, para llegar a lo que sería la esquina 4574, ¿sí? Solamente, ¿sí?, en caso de que la esquina 4570 no esté vacía, ¿sí? Es decir, tiene al menos una flor o un papel. Entonces, decimos que si en esa esquina 4570, ¿sí?,
ocurre cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Tiene al menos una flor o un papel, entonces decimos que si hay flor en la esquina, ¿sí? O hay papel en la esquina, ¿sí? Si, ¿qué pasa? Ocurre al menos una, ¿sí? Entonces, sabemos que esto va a ser verdad cuando ocurra esta verdad o esta es falsa y esta verdadera, o ambas verdaderas. En todas esas combinaciones posibles, esto va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, si eso es verdadero, lo que tiene que hacer el robot es moverse hasta la esquina 4574. Por lo tanto, vamos a darle repetir 4 veces mover, ¿sí? Y eso sería todo lo que completaría el programa que se está pidiendo en el enunciado, ¿sí? Es decir, que basta con que haya una flor, ¿sí? O que haya un papel, ¿sí? Si no hay nada, entonces el robot no se mueve. Vamos con el último conectivo, que es el de la negación. Dada una proposición P, su negación no P permite obtener el valor de verdad opuesto. Entonces, el valor de verdad, ¿sí?, de la negación de una proposición verdadera es falso. Por lo tanto, el valor de verdad de la negación de una proposición falsa será verdadero. ¿Cómo sería esto con la tabla de verdad? Si P es verdadero, no P, ¿sí?, entonces lo cambia a falso. Si P fuera falso, entonces lo cambia y no P sería verdadero. Si lo representamos con ceros y 1, si P es 1, no P se transforma en 0. Y si P es 0, no P se transforma en 1. Vamos con algunos ejemplos. P es la proposición atómica, el número 9 es divisible por 3. Sabemos que P es verdadera, ¿sí? Entonces, si yo quiero negar P, entonces la negación sería no P, el número 9 no es divisible por 3, ¿sí? Entonces, claramente, ¿sí?, como P era verdadera, no P va a ser falsa. Vamos con otro ejemplo, suponiendo que el robot se encuentra situado en la esquina 1, 1, ¿sí? Entonces decimos que P es igual a pos K igual a 1. P sabemos que es verdadera porque la posición de la calle es 1. Si quisiera negarla, entonces la negación de P sería no P, ¿sí? Y en ese caso se deduce que no P es falsa. Vamos con un ejemplo. El robot debe recorrer calle 1 hasta encontrar una flor que seguro existe. Bien, sabemos que tiene que recorrer calle 1, ¿sí?, hasta, ¿sí?, me dice hasta que encuentra una flor, ¿sí? Esto ya me da una indicación de que el robot va a recorrer la calle 1, pero se va a detener cuando encuentre esa flor que me dice que existe, ¿sí? Pero sabemos que también se va a detener el robot cuando llegue a la avenida 100, ¿sí? Porque sabemos que la ciudad tiene un límite, es decir, va a recorrer calle 1 hasta encontrar esa flor que existe, ¿sí? Por lo tanto, hacemos doblar a la derecha a nuestro robot para que comience a recorrer calle 1. Y decimos que mientras no haya flor en la esquina, ¿sí?, es decir, mientras hacemos la negación de que hay flor en la esquina, ¿sí?, entonces se va a mover, ¿sí? Cuando haya flor en la esquina, ¿sí?, esto va a tomar el valor de verdad 1, pero él no me lo va a transformar en 0. Por lo tanto, toda la condición resultaría falsa y el mientras se terminaría de ejecutar, ¿sí? Por lo tanto, decimos que mientras no hay flor en la esquina, que se mueva, ¿sí? Caso contrario, es decir, que si
encuentra una flor, ¿sí? La condición será valor 1, no 1 es 0, y la condición 0, que sería el falso, hace detener al robot, por lo tanto se dejaría de mover, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay flor? Cuando no hay flor, ¿sí? La proposición hay flor en la esquina toma el valor falso, y no falso es verdadero. Por lo tanto, cuando todo eso es verdadero, el mientras se ejecuta, es decir, el bucle se ejecuta, y el mover se estaría ejecutando cierta cantidad de veces siempre que ocurra esa condición, es decir, siempre que esto sea verdadero. La prioridad de los conectivos y el uso de los paréntesis, ¿sí? La negación es el que tiene mayor prioridad, ¿sí? Como lo indica la flecha de menor prioridad a mayor prioridad, ¿sí? Y el conectivo y o la disyunción y la conjunción tienen la misma prioridad. Si ocurre que una proposición molecular aparecen los dos conectivos, entonces la prioridad se evalúa de izquierda a derecha, es decir, primero la conjunción y después la disyunción. Vamos con un ejemplo. No P o Q. En este caso, el no corresponde a la negación solamente de P, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Q. Esto sería una disyunción entre menos P y Q. Esto es diferente a, por ejemplo, en este caso que se está usando paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se quiere negar no es solo P, sino, en este caso, lo que se quiere negar sería la disyunción entre P o Q, ¿sí? Entonces, el uso de los paréntesis, ¿sí? Me determina, ¿sí? qué conectivo afecta a qué proposición, ¿sí? Por ejemplo, está P y no Q, ¿sí? En este caso tenemos la negación de Q, ¿sí? Por lo tanto es lo que primero se resuelve, ya que es el de mayor prioridad, ¿sí? Luego, ¿sí? Pasamos a resolver la conjunción, ¿sí? Que tiene la menor prioridad que la negación. Por lo tanto, esto sería, primero se niega Q, y cuando se tiene el resultado de la negación de Q, entonces hago la conjunción con P. Vamos a representar con tabla de verdad para ver todas las posibilidades que tiene de valor de verdad de esta proposición. Como pueden ver, a P le damos todos los valores que puede tomar. Que P sea 1 y que Q sea 1, que P sea 1 y que Q sea 0, que P sea 0 y que Q sea 1, o que ambas sean 0, ¿sí? En otras palabras, que P sea verdadero, Q sea verdadero, P sea verdadero, Q sea falso, P sea falso, Q sea verdadero, y que P o Q, ambas falsas. Entonces, primeramente vemos que no tenemos paréntesis, como dijimos, por lo tanto primero resuelvo la negación, que es lo que tiene mayor prioridad. En este caso se hace la negación primero de P. Por lo tanto, vamos a negar P. P vale 1, 1 y 0, 0. Entonces, a P le decimos que si es 1, entonces la negación de P es 0, ¿sí? Si P es 0, ¿sí? La negación de P sería 1, por lo tanto quedaría transformada de esta manera la tabla, la negación de P, ¿sí? Pero me dice que ahora tengo que hacer la disyunción, ¿sí? De menos P con Q, es decir, el resultado de menos P, que es lo que tengo en violeta, y Q, ¿sí? Es lo que tengo que resolver en la disyunción. Por lo tanto, esta tabla me quedaría como 0 o 1, sabemos que es 1, ¿sí? 0 o 0, sabíamos que era 0 en la disyunción. 1 o 1, sabemos que es 1.
y 1 o 0 sabemos que es 1. La disyunción me decía que con que al menos uno sea verdadero, será verdadero. Y vemos que entre este y este tengo un 1, por lo tanto es 1. Sabemos que en este caso 0 y 0 no hay ningún 1, no hay ninguna verdad, por lo tanto es falsedad, 0. ¿Sí? En este caso, no P es 1 y Q es 1. Ambas son verdaderas, ¿sí? Por lo tanto es 1. Y en este caso, no P es 1 y Q es 0, ¿sí? Es decir, al menos 1 es verdadero, por lo tanto la disyunción es 1 verdadero. Primero resolvemos la negación, ¿sí? Y por último, la disyunción de lo que sería la columna en violeta, ¿sí? El resultado de menos P y el resultado de Q. Si vemos el caso de la proposición en la que usamos paréntesis, ¿sí? El primero se resolvía lo que tenemos entre paréntesis, ¿sí? Que sería P o Q, ¿sí? Y por último se niega, ¿sí? Entonces, le damos los valores a P y a Q. ¿Qué valores pueden tener? Bueno, que P sea verdadero y Q sea verdadera, que P sea verdadera y Q sea falso, o que P sea falso y Q sea verdadera, ¿sí? O que ambas sean falsas, ¿sí? Que P sea falsa y Q sea falsa. Entonces la disyunción me quedaría 1 o 1 sabemos que es 1, 1 o 0 sabemos que es 1, 0 o 1 sabemos que es 1 y 0 o 0 sabemos que es 0. ¿Sí? En otras palabras, sabemos que cuando al menos 1 es verdadero, entonces la disyunción me hace verdadero, ¿sí? En este caso, al menos 1 era verdadero, por lo tanto, la disyunción era verdadero. Y en el último caso, en el que ambas sean falsas, entonces la disyunción es falsa. Este resultado que tengo acá es el primero que se resuelve, ¿sí? Y luego se le hace la negación, es decir, hago la negación de este resultado que tuvo acá, es decir, todos los valores que tenían verdadero los pasé a falso y todos los valores que estaban en falso pasaron a ser uno verdadero, ¿sí? Por último, lo que hago, se niega lo que sería la disyunción. Vamos a resolver este ejemplo. Programa el robot para que informe si en la esquina 7-4 hay solo flor o solo papel, pero no ambos. Bueno, entonces primeramente vamos a posicionar al robot en la esquina 7-4, ¿sí? Lo que sería avenida 7, calle 4. Una vez que posicionamos al robot, ¿sí? Compilamos y ejecutamos para comprobar que está en la posición que queremos, ¿sí? Que sería calle 4, avenida 7. Luego lo que nos dice es que informe si en esa esquina hay solamente flor o solamente papel, ¿sí? Pero no ambos, me dice. Por lo tanto, sabemos que si hay flor o si hay papel, deberá informar verdadero. Caso contrario, informará falso. Por lo tanto, sabemos que la estructura sí es la que me permite verificar si una condición es verdadera, ¿sí? Ejecutar ciertas acciones y si no, ejecutará otro conjunto de acciones, ¿sí? Sabemos que tenemos que escribir la condición, pero nuestra condición está formada, ¿sí? Por lo que sería hay solo flor o solo papel, ¿sí? Lo cual vemos que es una proposición molecular, ¿sí? Que está compuesta por dos proposiciones atómicas. Una de las proposiciones atómicas es hay solo flor y la otra es hay solo papel, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir la condición, ¿sí? A través, utilizando los símbolos, ¿sí? Utilizando los conectivos, que vemos que en esta proposición molecular el conectivo es lo que sería la disyunción, ¿sí? La O. Por lo tanto, vamos a escribir, ¿sí? Con símbolos
la primer proposición atómica, que sería hay solo flor. Bueno, en esta tabla yo voy a representar la proposición que sería hay solo flor. Sabemos que para que ocurra esto, para que esto sea verdadero, entonces tiene que pasar que haya flor en la esquina, pero que no haya papel, ¿sí? Para decir que no haya papel, ¿sí?, tenemos que negar a lo que sería al papel en la esquina. Para poder negar esta proposición, tenemos que asignarle lo que sería el símbolo de la negación. En algunos teclados está la tecla del símbolo, apretando Alt y la tecla se imprime. Pero si no, lo que pueden hacer es ingresar en el navegador web que estén usando, escriben ASCII, ¿sí?, y ingresando a la página web del código ASCII encontrarán la tabla, ¿sí?, en la que muestra todos los caracteres, ¿sí?, y el número que los representa para poder imprimirlos desde el teclado. Por ejemplo, ¿sí?, para poder imprimirla, entonces tengo que apretar en el teclado, mantener presionado la tecla Alt y escribir el 126 con los números, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sabemos que tenemos que negar esta proposición, por lo tanto, vamos a escribir el símbolo al 126, ¿sí? En mi teclado justo no está, y lo que se me representa es esta proposición, no hay papel en la esquina, que es lo que tiene que ocurrir, y además tiene que ocurrir que haya flor. De esta manera estaríamos formando lo que sería la proposición atómica que hay solo flor. Entonces, a estas dos las vamos a unir con una conjunción, ¿sí? Cuando esto es verdadero, ¿sí?, y cuando todo esto es verdadero, ¿sí? Sabemos que esto y esto, estas dos son verdaderas, por lo tanto la conjunción, cuando las dos proposiciones que están conectadas son verdaderas, entonces esta también es verdadera, lo que equivale a decir que hay solo flor es verdadera, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos representada, ¿sí?, mediante símbolos lo que sería la primera proposición atómica. Vamos a escribirla en la condición. Voy a utilizar los paréntesis para poder separarlas. Vamos con la primera, que sería que no hay papel. No hay papel en la esquina, ¿sí? Luego tenemos la conjunción, ¿sí?, unida a lo que sería hay flor en la esquina, ¿sí? Entonces acá ya tenemos formada, ¿sí?, entre paréntesis, lo que sería la primera proposición atómica, ¿sí? Bien, ahora tenemos que escribir la segunda proposición atómica. Ya escribimos que hay solo flor, que la representamos con todo este conjunto, ¿sí? Y ahora tenemos que escribir la de solo hay papel. Sabemos que las dos van a estar unidas por el conectivo O. Así que lo que podemos hacer es escribirlo directamente, ¿sí?, y lo vamos a escribir acá. El conectivo O, ¿sí?, en algunos teclados lo tienen, y en otros no, ¿sí? A ese lo van a representar con lo que sería el carácter, ya lo vamos a ver, por acá está, este carácter es
el 124, ¿sí? Alt 124. Entonces, vamos a escribir la otra proposición atómica, que sería hay solo papel. Bien, vamos a marcarla con otro color para diferenciarlas. Bien, hay solo papel. ¿Cuándo va a ocurrir que solamente habrá papel? Bien, hay papel en la esquina, esa ocurre tal como está, ¿sí? Entonces vamos a cambiarlas de lugar para aprovechar la tabla. Sabemos que hay papel en la esquina, ¿sí? Esto ocurre. Si hay solo papel, tiene que ocurrir a su vez de que no haya flor en la esquina. Por lo tanto, la negación tiene que ocurrir, no hay flor en la esquina y hay papel en la esquina. Esto, ¿sí?, me estaría formando lo que sería la proposición atómica hay solo papel. ¿Cuándo esto es verdadero? Bueno, cuando la conjunción de estas dos proposiciones es verdadera. ¿Y cuándo es verdadera? Y bueno, la conjunción me dice que para que sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderos. Por lo tanto, ocurrirá que hay papel en la esquina, que es verdadero, y que no hay flor en la esquina, ¿sí? Entonces, de esta manera también volvimos a escribir la otra proposición atómica, ¿sí?, que está formada por lo que sería este conjunto de símbolos, ¿sí?, estos cuatro. Bien, entonces tenemos la primera, que está separada por la segunda a través de lo que sería la barra de la disyunción, ¿sí? Entonces la vamos a escribir acá. Habíamos dicho que según el código ASCII en el teclado es Alt más 124, ¿sí? Bien, entonces la escribimos. Ahí está. Y vamos a escribir entonces ahora, entre paréntesis, la segunda proposición atómica de que hay solo papel. Y esa sería como hay papel en la esquina, ¿sí?, y no hay flor en la esquina. Entonces vamos a escribirla acá. Acá estábamos por acá. Hay papel en la esquina y abrimos paréntesis, y dentro de paréntesis ponemos que no hay flor en la esquina. Entonces estará Alt 126 y ahí estaría formada toda la condición, ¿sí? Vemos que acá tenemos entre paréntesis, ¿sí?, separadas por la disyunción, y la otra proposición atómica entre paréntesis, ¿sí? Sí, ahora lo que hacemos es colocar todo esto entre paréntesis para indicar que todo eso sería la condición que se evaluaría en el sí. Si esa condición se evalúa verdadera, ¿sí?, es decir, ocurre que hay solo flor, ¿sí?, esto es verdadero. Puede ser que esto sea falso, perfecto, porque 1 o 0 también es 1, ¿sí? Entonces, si eso es verdadero, ¿qué es lo que va a hacer el robot? Y bueno, deberá informar por un mensaje la BD verdadera, ¿sí? Si no, lo que deberá hacer es informar que es falso, ¿sí? Entonces, una vez que está, vamos a compilar, no nos marca errores, por lo tanto ya está preparado de ejecutar. Antes de ejecutar el programa, vamos a analizar cómo sería la tabla de verdad de toda esa condición que escribimos en el programa, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la tabla,
vamos a proceder a dar los valores de verdad, ¿sí? Para poder comprobar, ¿sí?, qué ocurre cuando la condición que escribimos en el programa resulta verdadera. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Como vemos acá, sabemos que tenemos las dos proposiciones atómicas, hay solo flor y hay solo papel. A las dos las tenemos compuestas por lo que sería, estas están en color rosa, están en color celeste, ¿sí?, y están unidas por lo que sería la disyunción. Es decir, que el resultado final de lo que sería toda esta composición molecular, que sería hay solo flor o hay solo papel, ¿sí?, estaría el valor de verdad de toda esta proposición estaría en lo que sería esta columna de color amarillo, ¿sí? Entonces, vamos primeramente a verificar. Sabemos que la disyunción, ¿sí?, como vimos en la teoría, la disyunción, como podemos ver, es solamente verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera, ¿sí? O las dos son verdaderas o al menos una, ¿sí? Como vemos en este caso, tenemos la posibilidad de que hay solo flor, es decir, una es verdadera, o hay solo papel, ¿sí?, o la otra es verdadera. Me decía que ambas no, es decir, que este caso y este caso no se debería verificar, ¿sí? Entonces, volviendo al problema, si es verdadero que hay flor en la esquina, ¿sí?, y a su vez hay papel en la esquina, esto sería falso, porque si decimos que hay flor en la esquina y no hay papel en la esquina, es decir, este es falso, la F, ¿sí?, a este entonces le va a transformarse en verdadero. Y verdadero, la conjunción siempre es verdadera, ¿sí? ¿Qué ocurre si hay papel en la esquina? Es decir, este es verdadero, ¿sí? ¿Y qué pasa si es falso que hay flor en la esquina? ¿Sí? Por lo tanto, este se transforma en verdadero, ¿sí? Es verdadero que no hay flor en la esquina, pero es verdadero que hay papel. Por lo tanto, esto sería verdadero. Vemos que verdadero o verdadero siempre es verdadero. Es decir que si hay flor en la esquina y no hay papel en la esquina, o si hay papel en la esquina, ¿sí?, o no hay flores en la esquina, entonces toda la proposición va a ser verdadera, ¿sí? Entonces yo así puedo ir cambiando los valores de verdad. Vamos a darle en el caso de que, por ejemplo, hay flor en la esquina, sea falso. Bien. Y vamos a decirle que no hay flor en la esquina, y también vamos a decir que no hay papel en la esquina, ¿sí? Por lo tanto, este se transformaría en lo que sería verdadero, ¿sí?, porque si este es falso, este se transforma en verdadero, y falso y verdadero en la conjunción resulta falso, ¿sí? Es decir, que es falso que no hay papel y no hay flor, ¿sí? Por lo tanto, esto resultaría que hay flor sería falso, ¿sí? Vamos a ver este caso. Hay papel en la esquina sería falso, es decir, que no hay papel. Y vamos a decir que tampoco hay flor. Por lo tanto, este terminaría en verdadero, y falso y verdadero en conjunción quedaría falso. Por lo tanto, sería falso de que hay solo papel. Falso o falso resulta lo que es falso, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí?, la condición se evaluaría toda falsa y se ejecutaría solamente el informar F, ¿sí? Vamos a ejecutar el programa que nos faltó, lo compilamos y vimos que estaba bien. Vamos a ejecutarlo, ¿sí?, sin agregar elementos al mapa.
ejecutamos, ¿sí? Y me informa falso. ¿Por qué me informa falso? Y porque no había ni flor ni papel en esa ubicación. Por lo tanto, ¿sí? Se verificó bien lo que habíamos predecido, en lo que decíamos que ocurría que era falsa las dos cosas, ¿sí? Que no hay flor y no hay papel, ¿sí? Las dos resultaban falsas, ¿sí? Por lo tanto, era una esquina vacía. Ahora, vamos a limpiar el mapa, ¿sí? Ahora, entonces, vamos a agregar en lo que sería avenida 7 y calle 4, vamos a agregar un papel, ¿sí? Ahora vamos a compilar y ejecutar, ¿sí? Como ven, solamente había un papel, ¿sí? Por lo cual se cumplió la condición de que solo hay papel, es decir, esta parte de la condición. Esta parte ocurrió, esta resultó verdadera, ¿sí? Por lo cual, con que una sea verdadera, ya entonces toda la condición es verdadera, ¿sí? Por lo que me informó B. Vamos a comprobar ahora poniendo solamente una flor, una sola flor, ¿sí? Vemos que ya está en el mapa, compilamos, ejecutamos y me marcó verdadero. Por lo tanto, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre que hay solo flor, esta parte de la condición es verdadera, ¿sí? Y resulta por lo tanto toda la condición verdadera, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso en el que se agreguen una flor y ahora también vamos a agregar un papel, los dos, ¿sí? Entonces vamos a compilar y ejecutamos, ¿sí? Y como ven me informó falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede ser la condición en que ocurran ambas a la vez, como se había predicho, ¿sí? Vamos a verlo en la tabla de verdad. Es decir, que ocurran las dos a la vez, que haya flor y que haya papel. Es decir, que esto sea verdadero, ¿sí? Y que también esto sea verdadero, que hay flor y que hay papel. Si hay papel, sabemos que resultaría falsa en esta parte. Y verdadero, falso sería falso. Por lo tanto, vamos del otro lado. Hay papel en la esquina, dijimos que era verdadero, ¿sí? Y también le pusimos una flor en la esquina, por lo tanto también verdadero. Vemos que esta se transforma en falsa, ¿sí? Y verdadero y falso, lo que se resulta es falso, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Falso o falso, sabemos que es falso, ¿sí? Por lo tanto, está bien el resultado que nos había dado, ¿sí? Que nos daba falso, ¿sí? Porque habíamos puesto una flor y un papel en el lugar, ¿sí? Y cumple con lo que me pedía el enunciado, ¿sí? Que el enunciado me pedía que haya solo flor o solo papel, pero no ambos, ¿sí? Por lo tanto, el programa está bien ejecutado. Vamos a resolver este ejercicio en el que se programa al robot para que recorra la calle 29 hasta encontrar una esquina vacía que puede no existir. En caso de que encuentre esa esquina vacía, entonces debe depositar una flor si tiene en la bolsa. Si no pudo depositar, es decir, porque no tenía en la bolsa, entonces informa falso. Bien, primeramente lo que hacemos es posicionar al robot en lo que sería avenida 1, ¿sí? Calle 29. Sabemos que el robot en esta posición está orientado al norte. Como tiene que recorrer calle 29, tenemos que orientarlo hacia la derecha. Compilamos, ejecutamos y como vemos el robot está preparado para recorrer calle 29. Por lo tanto, a partir de acá es donde tenemos que empezar a utilizar las estructuras de control para cumplir con el enunciado. El enunciado me dice que el robot va a recorrer calle 29, es decir, desde la avenida 1 hasta la avenida 100, hasta encontrar una esquina vacía. Es decir, que va a detener su recorrido cuando encuentre esa esquina vacía. Me dice que puede no existir. Es decir, que si esa esquina vacía no existe, el robot va a continuar recorriendo la calle 29. Por lo que como programadores tenemos que darle un stop. Tenemos que pararlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estaría sobrepasando los límites de la ciudad, ¿sí? Por lo tanto,
vamos a empezar. Lo que hace el robot, la instrucción que repite es el mover, porque lo que hace es un salto de una cuadra a la otra, ¿sí? ¿Cuántas veces repite esta instrucción? Uno se atrevería a decir que 100 veces, porque son 100 avenidas, pero no, porque en este caso me dice que también el movimiento, ¿sí?, va a estar restringido en caso de que exista una esquina vacía o no. Por lo tanto, está mal pensar que puedo usar un repetir 100 o un repetir 99. Tenemos que utilizar la estructura de control mientras, que es la que me permite evaluar una condición, ¿sí?, sin conocer de antemano las veces en que se repite una instrucción, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la condición que evaluaría el mientras. Esta condición sería que se va a mover mientras que, primero que nada, la posición de la avenida sea siempre menor a 100, ¿sí? Eso primero. No solamente tiene que ocurrir esto, sino que también tiene que ocurrir, ¿sí?, que la esquina tenga ya sea o una flor o un papel, ¿sí? Mientras haya alguna flor o algún papel o los dos al mismo tiempo, no importa, en esa esquina, y mientras la posición de la avenida sea 100, sabemos que nuestro robot se va a mover. Entonces esas serían las condiciones: dos proposiciones atómicas unidas mediante una conjunción, ¿sí? Vamos a ver la primera proposición atómica, que sería hay flor en la esquina, ¿sí?, o hay papel en la esquina, ¿sí? O hay flor solamente, o hay papel solamente, ¿sí? O hay de las dos cosas, ¿sí? Entonces, lo que me permite verificar esas tres posibilidades es lo que sería la disyunción, ¿sí? Entonces, la disyunción me estaría uniendo las proposiciones hay flor en la esquina y la proposición hay papel en la esquina. Cualquiera de las dos, ¿sí?, que dé verdadero, entonces la disyunción va a ser verdadera, ¿sí? Y si las dos son verdaderas, entonces toda esta da verdadero, ¿sí? Si esto es verdadero y esto es verdadero, es decir, las dos ocurren al mismo tiempo, entonces toda la condición será verdadera y el robot se va a mover. ¿Cuándo se va a detener? Y bueno, cuando esto sea falso, ¿sí?, o esta parte sea falsa, o ambas dos sean falsas, ¿sí? Que esa sería la tabla de verdad de la conjunción, que me dice con que al menos uno sea falso, bueno, ya está, todo sería falso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser falso? Y bueno, cuando no haya flor ni haya papel en la esquina, ¿sí? Entonces, a partir de ahora sabemos que el robot, ¿sí?, se va a detener cuando la condición sea falsa, ¿sí? Cuando esto ocurra, es decir, si no hay flor en la esquina y no hay papel en la esquina, entonces el robot lo que tiene que hacer ahí es depositar una flor. Entonces escribimos la condición. Tiene que ocurrir cualquiera de las dos, ¿sí? O para que la esquina esté vacía, entonces decimos que tiene que haber una conjunción, ocurrir dos cosas al mismo tiempo, que no haya flor y que no haya papel en la esquina. Entonces lo que hacemos es escribir, vamos con esta primero, ¿sí?, la negamos y decimos no hay flor en la esquina, y vamos a decir también que no hay papel en la esquina. ¿Sí?
Entonces, cuando esto sea verdadero, será el caso en que la esquina está vacía, ¿sí? Y si la esquina está vacía, entonces lo que tiene que hacer el robot es si tiene flores en la bolsa, si hay flor en la bolsa, ¿sí? Entonces depositará una flor, ¿sí? Dejará la flor en la esquina. Caso contrario, si no, entonces tiene que informar, ¿sí? Informar falso, ¿sí? Por lo tanto, este sería todo nuestro programa. Compilamos, no tenemos errores, ¿sí? Antes de hacer la ejecución, vamos a evaluar la tabla de verdad, ¿sí? Yo acá la tengo preparada y en esta primera tabla vamos a evaluar la primera condición del mientras, ¿sí? Dándole valor de verdad a cada proposición. ¿Cuándo se va a mover? Cuando todo esto sea verdadero, ¿sí? Es decir, que puede ocurrir que hay flor en la esquina, verdadero, ¿sí? Hay papel en la esquina, verdadero. En amarillo tenemos la proposición atómica, ¿sí? Que está a las dos proposiciones atómicas unidas por una disyunción. Con que al menos uno sea verdadero, ¿sí? Después en rosa acá tenemos lo que sería la siguiente proposición. Si es verdadero también que la posición de la avenida es menor a 100, entonces decimos que verdadero y verdadero, según la conjunción, es verdadero, ¿sí? Se evalúa la condición y el robot se va a mover, ¿sí? Vamos a ver el caso en que no hay flor en la esquina. Por ejemplo, no hay flor en la esquina, es decir, se evalúa falsa, y tampoco hay papel en la esquina, también se evalúa falsa, ¿sí? Es decir, que existe la esquina vacía. Como ambas son falsas, la disyunción me dice que es falsa, ¿sí? ¿Qué pasa si es una esquina vacía que se encuentra antes de llegar a la avenida 100? Es decir, esto sigue siendo verdadero, ¿sí? Entonces, la conjunción me dice que con que alguna sea falsa, entonces el resultado es falso. En este caso se estaría evaluando falsa la condición del mientras, ¿sí? Y el bloque de mientras se dejaría de ejecutar, por lo que el robot se detiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué se detiene? Como comprobamos, no hay ni flor ni papel en la esquina. Se encontró la esquina vacía, ¿sí? Entonces nos paramos con este sí. El sí lo que hace es verificar si realmente se detuvo porque encontró una esquina vacía, ¿sí? Como esto resulta finalmente verdadero, si vemos en esta tabla, me decía que hay flor en la esquina, era falso, es decir que esto era falso y este también era falso. Por la negación se transforman en verdadero, y verdadero, verdadero, conjunción es verdadera. Por lo cual, esta condición del sí resulta verdadero porque es cierto que hay una esquina vacía, y así el robot lo que hace es verifica si hay flor en la bolsa y deposita flor, ¿sí? Caso contrario, informa falso. ¿Por qué ponemos este bloque sí adentro de este sí? ¿Por qué? Porque justamente esto de dejar flor, el robot solamente lo hace si encuentra una esquina vacía, ¿sí? Así que ojo con eso, tenemos una estructura sí, si no, dentro de una estructura sí, ¿sí? Entonces, acá como vimos, ¿sí? El robot se detuvo porque había encontrado una flor vacía, una esquina vacía. Pero ¿qué pasaba, ¿sí? En caso de que no existe esa esquina vacía? Es decir, que hay flor en la esquina y también hay papel en la esquina, ¿sí? Ambas son verdaderas, la disyunción es verdadera. Pero ¿qué pasa? No existe esa esquina vacía, pero llegó a lo que sería la avenida 100, por lo cual esta resultaría falsa, y verdadero con al menos uno que sea falso en la conjunción resulta un total de falsa, por lo cual la condición esta resulta falsa, el mientras se deja de ejecutar y se detiene el robot. Pero en este caso se detuvo
no porque existió la esquina vacía, sino porque habrá llegado al límite de la ciudad. Ahora, a la hora de evaluar el sí, ¿sí? En este caso este bloque nunca se ejecutaría. ¿Por qué? Como vimos, le dimos de valor de verdad a ambas, hay papel en la esquina y hay flor en la esquina. Entonces, si nos vamos a lo que sería la condición del sí, vamos a darle un mismo valor de verdad a hay flor en la esquina y hay papel en la esquina. La negación me las transforma en falsa y la conjunción de la negación es falsa, por lo cual el sí, esta condición es falsa, por lo cual el bloque nunca se ejecuta. Y eso concuerda con decir que el robot se detuvo porque llegó al límite de la ciudad, pero no porque encontró una esquina vacía, por lo cual nunca fue necesario que deposite una flor. Bien, ahora ejecutamos el programa, ¿sí? Y el robot informa falso. ¿Por qué informa falso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la primera esquina en la que está parado ya la encontró, está vacía, ¿sí? Entonces en la primera de cambio que quiso ejecutar el mientras, en la primera ejecución, es decir, en la primera vuelta del bucle, ya la condición se evaluó falsa. Por lo tanto, el robot no hizo absolutamente nada y me informó falso, ¿sí? Lo que sucedió acá es que el mientras se evaluó falso, porque no había ni flor ni hay papel, no se movió, y ahora la estructura sí, como no había flor y no había papel en esta misma esquina, se evaluó verdadera, ¿sí? Como el robot no le habíamos cargado nada en la bolsa, no pudo dejar la flor, ¿sí? Por lo tanto me informó falso. Esta primera parte concuerda perfectamente, quiere decir que programamos bien. Vamos a cargar lo que sería la ciudad, ¿sí? Vamos a ponerle, dijimos que era la avenida 1, ¿sí? Y la calle 29. Así que lo que vamos a hacer acá es agregarle flores, ¿sí? Pueden ser flores o papeles, vamos a agregarlo en cada esquina, ¿sí? Vamos a agregar uno acá, vamos a agregar otro en la avenida 2, otro en la avenida 3, otro en la avenida 4, ¿sí? Y como vemos acá, el robot lo que debería hacer es pararse en lo que sería la avenida 5. Acá se tiene que detener porque es cuando encuentra la primer vacía, ¿sí? Vamos a verificarlo acá cuando termine la posición final. Y además vamos a permitirle que en esa esquina que encuentra vacía deposite la flor. Por lo tanto, en la bolsa le vamos a cargar un elemento, una flor vamos a cargarle al robot, ¿sí? Entonces, ahora sí, compilamos, ¿sí? Y como pueden ver, el robot se detuvo en la esquina 529 y eso concuerda porque es la primera esquina vacía con la que se encontró. En la esquina en la que terminó el robot, finalizó con una flor, es decir, que la habrá depositado, ¿sí? Con esto queda comprobado que el programa ejecuta bien el enunciado que se pidió, ¿sí? Si se quiere, se puede llenar el plano hasta la esquina 100 de elementos para comprobar que la otra posibilidad también es válida. Ahora lo que vamos a hacer es realizar otro ejemplo. Bien, el siguiente ejemplo, ¿sí? Me dice que programe al robot para que recorra la avenida 16 buscando una flor que puede no existir, ¿sí? Y al finalizar, es decir, cuando encuentra esa flor, ¿sí? Debe informar dónde está, ¿sí? Si la encontró. O falso, en caso de que no la haya encontrado, ¿sí? En este caso, que tiene que informar si la encontró, tiene que informar en qué calle la encontró, porque recorre todo lo que sería avenida 100, de la calle 1 a la calle 100, ¿sí? Entonces primero vamos a posicionar al robot en lo que sería avenida 16, ¿sí? Calle 1, ¿sí? Como tiene que recorrer una avenida que serían las paralelas, ¿sí? Que están verticales, entonces
está bien orientado nuestro robot, ¿sí? Que sería hacia el norte. Vamos a compilar y ejecutar para ver si está bien posicionado el robot, ¿sí? Y como ven, está bien posicionado, preparado para recorrer lo que sería avenida 16, ¿sí? Lo que me dice es que debe recorrer la avenida, ¿sí? Hasta que encuentra una flor, ¿sí? Por lo tanto, va a moverse. La instrucción que se repite es mover, porque va saltando de una esquina a la otra hasta que llega a lo que sería la calle 100, pero esto lo va a ejecutar cierta cantidad de veces, que no se conoce de antemano. Por lo tanto, utilizamos la estructura mientras, ¿sí? Que es la que me permite evaluar una condición. ¿Cuál va a ser esa condición que me permita que el robot se mueva? Es que no haya flor, ¿sí? Mientras no haya flor en la esquina, ¿sí? Y la posición de la calle sea menor a 100, entonces se va a mover. ¿Por qué le ponemos la restricción que la posición de la calle sea menor a 100? Porque me dice que puede ser que no exista una esquina en la que tiene flor. Es decir, que esa esquina, si esa esquina no existe, tengo que al robot darle una instrucción que le permita detenerse, ¿sí? Si no, nunca se va a detener, y esa sería que la posición de la calle sea menor a 100. Por lo tanto, vamos a escribir esa proposición post-K, que tiene que ser menor a 100. Esto tiene que ocurrir, y además se tiene que dar a la misma vez, es decir, con una conjunción, ¿sí? Que no haya flor en la esquina, ¿sí? Entonces escribimos la proposición hay flor en la esquina, y lo que tenemos que hacer es negarla, ¿sí? Con el símbolo adelante de la proposición. Entonces lo que decimos es que si es verdadero que no hay flor en la esquina y es verdadero que la posición de la calle es 100, toda la condición, ¿sí?, se me estaría evaluando verdadera, lo cual le permite al robot moverse, ¿sí? ¿Cuándo se detiene? Y bueno, cuando encuentre una flor, ¿sí? Y cuando encuentra esa flor, se deja de mover, por lo tanto, termina lo que sería la estructura del mientras, y utilizamos un sí para verificar si es cierto que se detuvo porque no había flor y no porque se sobrepasó los límites de la ciudad. Por lo tanto, lo que hacemos acá es verificar si hay flor en la esquina, es decir, si encontró esa flor en la esquina, entonces tiene que informar, ¿sí?, si es verdadero esto. Entonces lo que hace el robot es informar qué cosa sería, y bueno, la posición de la calle en la que encontró la flor. Por lo tanto, enviamos un post-K, que lo que me va a devolver es el valor de la calle en la que se detuvo, ¿sí? Caso contrario, por lo tanto, un si no, sería informa falso. Entonces, informar falso. Ahora lo que hacemos es compilamos, ¿sí? No me marca errores, ¿sí? Por lo tanto, vamos a verificar lo que sería la tabla de verdad, ¿sí? Ya la tengo preparada, ¿sí? Vamos a primero a comprobar lo que sería la condición del mientras, ¿sí? Por lo cual, entonces, vemos lo que está en amarillo, sería la primer proposición, ¿sí? Que sería no hay flor en la esquina, ¿sí? Si nosotros le damos un valor de verdad a lo que sería hay flor en la esquina, por ejemplo, si le decimos que es falso, ¿sí? No hay flor en la esquina, esto se transforma en verdadero, ¿sí? Y si la posición de la calle también es verdadera, ¿sí?, entonces la conjunción me resulta verdadera,
¿sí? Es decir, no hay flor en la esquina, ¿sí? Y la posición de la calle es menor a 100, por lo cual esto se evalúa verdadero y el robot se mueve. ¿Qué pasa cuando hay flor en la esquina? ¿Sí? Es decir, encuentra esa flor. Esto es verdadero, la negación me lo transforma en falso. Si la posición de la calle aún sigue siendo verdadera, es decir, es menor a 100, entonces la conjunción de falso verdadero lo que me resulta es falso, ¿cierto? Porque con que al menos uno sea falso en la conjunción, entonces el total es falso. Por lo cual, la condición de mientras se evalúa falsa, el robot ya no se mueve, ¿sí? Y lo que sucede es que el mientras ya no se ejecuta, y lo que hace ahora es verificar si hay flor en la esquina. Sabíamos que hay flor en la esquina, le habíamos dado el valor de verdadero, por lo cual lo que hace el robot es directamente informar la calle, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ocurre que no hay flor en la esquina, por lo cual esto es verdadero, pero la posición de la calle ya habrá llegado a los límites, por lo cual esto es falso, lo cual la conjunción resulta ser falsa, ¿sí? Y en este caso el mientras se detiene, pero porque se llegó a los límites de la ciudad, ¿sí? Como habíamos dado un valor de falsedad a la proposición hay flor en la esquina, ¿sí? Esta condición del sí se evalúa falsa, ¿sí? Por lo cual el robot estaría informando falso, ¿sí? Vamos ahora a compilarlo, ¿sí? Lo ejecutamos, ¿sí? Como ven, el robot está recorriendo lo que sería la avenida 16 y fíjense que esta se está evaluando, no hay flor en la esquina, se está evaluando siempre verdadera, ¿sí? Porque todas las esquinas están vacías y me informa falso justamente porque se detuvo, porque llegó a lo que sería el límite de la ciudad, ¿sí? Entonces esto ya me está diciendo que el programa está bien escrito. Vamos ahora a dejar una flor en una esquina para comprobar que el robot se detiene cuando encuentra esa flor y además me va a informar la calle, ¿sí? Por lo cual vamos a compilamos, ¿sí? Y vamos a cargar en lo que sería la esquina, vamos a decir avenida 16, ¿sí? Avenida 16, y la calle vamos a ponerle la 7, calle 7, por lo cual se tiene que detener en ese punto, ¿sí? Vamos a agregar una flor, ¿sí? Compilamos, ejecutamos y como ven el robot se detuvo cuando encontró una flor. Hay flor en la esquina, resultó ser verdadera, por lo cual toda esta resultó ser falsa, a lo que toda la condición es falsa, el robot se detiene. Como esta es verdadera porque encontró la flor, me informa la posición en la calle que se detuvo, que justamente es 7, ¿sí? Y concuerda con lo que programamos, por lo cual el programa estaría bien programado.